La madurez es para que recibamos nuestra herencia. Desde que nosotros venimos estudiando el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y hoy vamos a entrar en el capítulo 4, les he recordado siempre una y otra vez que no olvidemos los dos puntos importantes, ¿verdad? Porque de lo contrario no entendemos, nos perdemos en Gálatas. Pero si siempre estamos recordando estos dos puntos, vamos a seguir disfrutando cada capítulo de esta carta a los Gálatas. Dos puntos importantes: número uno, no olvidemos su trasfondo, y número dos, no olvidemos la meta de esta carta o el propósito por la cual Pablo les escribió esta carta. El trasfondo, ya lo sabemos, los Gálatas están siendo engañados por los judaizantes, ¿verdad? Están escuchando otra enseñanza, otro evangelio, ¿verdad? En la cual les están diciendo que no solamente se necesita creer para alcanzar la justificación, sino que aparte de creer, aparte de la fe, hay que guardar la ley. Y ahora estamos mirando a los Gálatas retroceder, ahora estamos mirándolos ahora tratando de guardar la ley, algunos circuncidándose, otros guardando días, y etcétera, y etcétera. Entonces, hermanos, ese es su trasfondo. Ahora, la meta por la cual Pablo les escribe, o el propósito por la cual Pablo les escribe a los Gálatas, es con el fin de volverlos nuevamente a Cristo, de que entiendan de que la ley se terminó, de que entiendan que Cristo es superior a todas las cosas, que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, de que una vez vino la fe, una vez vino Cristo, la ley se terminó. Amén, hermanos. Ahora es Cristo, ahora es disfrutar a Cristo, ahora es disfrutar la libertad que recibieron en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está tratando de regresarlos a Cristo, a que nuevamente disfruten la libertad que Dios les había dado. Amén. Entonces, pero al estar estudiando Gálatas, también hay una enseñanza para nosotros. No solo tenemos que estar mirando lo que está sucediendo con los Gálatas y lo que Pablo quiere hacer con los Gálatas, sino que también hay un propósito por la cual Dios nos metió a estudiar Gálatas. Dios también quiere bendecir nuestras vidas a través de nuestro estudio de Gálatas. ¿Cuál es el propósito de estar estudiando esta carta a los Gálatas? Es el mismo, que nosotros, hermanos, si alguno de los que estamos aquí de repente ha caído en la mentira, ha caído en el engaño, hermano, y eso nos está alejando del disfrute de Cristo. Hoy hay una confusión terrible entre los cristianos. Hay una confusión y eso ha traído de división en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso ha alejado a los hermanos de la realidad de la vida de Cristo, los ha alejado de la pureza de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que amar la pureza del Evangelio, tenemos que amar la verdad del Evangelio y tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Entonces, hermano, el propósito de Dios para nosotros al estudiar esta carta es de que si nosotros, hermanos, sentimos que hemos caído en esa vida religiosa, porque ellos estaban siendo engañados por la religión de los judaizantes, pues nosotros no estamos en ese tiempo, pero tal vez estemos cayendo en una vida religiosa, ¿verdad? Estamos haciendo de las cosas de Dios una vida religiosa. Ser religiosos es vivir la vida cristiana a nuestra manera. Eso es una religión como de donde andábamos antes, la vivíamos a nuestra manera solo para aplacar nuestra conciencia. A veces nosotros estamos aquí solamente para aplacar los gritos de la conciencia. Venimos un rato y ya cumplimos y ya nos perdemos por un tiempo. No, hermanos, nosotros tenemos que volver a Cristo, tenemos que arrepentirnos, reconocer que estamos cayendo en una vida religiosa. Dios nos sacó de una religión para traernos aquí a que tengamos una experiencia viva con Dios, a que nosotros, hermanos, nos llenemos de la vida de Dios, experimentemos, disfrutemos la vida de Cristo. Este asunto es vida, la vida de la iglesia, por eso le llamamos la vida de la iglesia. Estar aquí es vida, no estar aquí me muero.
Estar aquí es vida, no estar aquí en las reuniones es que me voy a morir, hermanos. Estos asuntos son de vida o de muerte. Tú no vienes a Cristo, no vienes a las reuniones, estás, hermano, estás alejándote de Cristo, alejándote de la vida. Esto es vida, ¿cuánto creen, hermanos? Aquí fluye la vida de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, es el mismo principio, tenemos que volvernos a Cristo. Tenemos que volver a disfrutar a Cristo. Si tú sientes ahí que has llegado a un tope, si tú sientes que ya como que si ya llegaste a un tope donde ya no conoces más, donde ya no disfrutas a Cristo, donde ya no disfrutas tus reuniones, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de regresar a Cristo, reconocer que algo nos está afectando nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, Pablo en el capítulo, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, hemos venido mirando que él nos da algunos contrastes. Casi en cada uno de los capítulos nos habló de los contrastes, con el fin de que, hermanos, los gálatas entendieran que Cristo es suficiente a todas las cosas, que Cristo es mejor, que Cristo, hermano, lo es todo para el creyente. Por ejemplo, Pablo en los capítulos del 1 al 3 les mostró el verdadero evangelio versus un evangelio falso. Les mostró la religión versus a Cristo. Les mostró la hipocresía versus realidad. Les mostró la esclavitud versus libertad. Les mostró la fe versus obras de la ley. Les mostró el espíritu versus de la carne. Les mostró pobreza versus riqueza. Ahora les va a seguir mostrando, hermano, que volverse a la ley es ser niños. Volverse a la ley es vivir en una pobreza espiritual, cuando nosotros al venir a Cristo somos herederos, somos ricos para que nosotros disfrutemos las riquezas de Cristo, hermano. Por eso yo te decía, si nosotros sentimos que ya no disfrutamos a Cristo, es el tiempo también de volvernos atrás. Ese es el propósito de estudiar Gálatas, de volvernos a Cristo, para que sigamos disfrutando nuestra libertad en Cristo. Amén. ¿Qué está sucediendo con los Gálatas al tratar de guardar nuevamente la ley? Los Gálatas, volverse a la ley, están negando su libertad, están desechando su libertad, desechando a Cristo, desechando la fe. Imagínense, hermano. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para seguir entendiendo Gálatas. Vamos al capítulo 4. ¿Qué les está diciendo Pablo cuando les muestra todos estos contrastes que leímos entre religión versus Cristo, entre hipocresía versus verdad, entre esclavitud versus libertad, entre espíritu versus carne, entre riquezas versus pobreza? ¿Qué les quiere decir? Que regresar a la ley es volvernos de la vida a una religión, que es volverse, hermano, de la realidad a vivir una vida en hipocresía. Es dejar la libertad para volver a la esclavitud. Es negar la fe. Es, hermano, negar la obra del Espíritu. Es regresar a la carne. Es regresar a vivir una vida pobre y miserable. Y eso no es el anhelo de Dios. Amén. Gálatas capítulo 4, vamos a leer los primeros versículos, los primeros 7 versículos que son los que nos corresponden a estudiar el día de hoy. Dice la palabra del Señor, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hasta ahí, ¿verdad? Por el cual clamamos, Abba, Padre. En el versículo 1 del capítulo 4, si ustedes prestaron atención, Pablo dice, pero también digo, pero también digo. Lo que está sucediendo es de que Pablo va a continuar o está continuando con los últimos versículos que él acaba de mencionar en el capítulo 3. O sea, ya habló unas cosas en el capítulo 3 que estudiamos el último estudio, ¿verdad? Y él dice, pero también les digo esto, que va junto con los versículos finales del capítulo 3. Pero también les digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vamos al capítulo 3, versículo 26 al 29, para que usted entienda, pero también os digo, aparte de lo que ya estudiamos el domingo, Pablo va a continuar en el capítulo 4. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora, conéctese rápido con el capítulo 4, versículo 1, para que usted lo entienda. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Muy bien, ¿te recuerdas tú de lo que hablamos el último estudio? Que fueron los últimos versículos que leímos del capítulo 3. Hablamos que los que son de Cristo, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, ¿verdad? Y que somos uno en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Que fuimos bautizados en Cristo, fuimos revestidos de Cristo para ser uno como con el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, aprendimos que la mayoría de cristianos, no todos, porque muchos cristianos están entendiendo el hablar divino de Dios. Muchos hermanos ya han abierto su corazón a la pureza de la palabra y Dios les va alumbrando sus vidas. Hace poquito estuve con un hermano que conocimos ya hace tiempo, que tenía ya más o menos 7 años, que no lo había mirado, y al estar hablando con él, me hizo una pregunta, yo creo que también tanteándome, ¿verdad? Me dijo, ¿y cuál es su denominación, pastor? Le dije, yo no tengo denominación. La denominación no es algo bíblico. La denominación, mi hermano, con todo respeto, si tú perteneces a una denominación, con todo el respeto que te mereces, eso ha sido puesto por los hombres. Y eso lo que ha hecho es causar división en el cuerpo de Cristo. Por eso cuando Dios me lo reveló, yo dejé las denominaciones y abracé a mis hermanos. Y dijo, hermano, gracias al Señor que yo puedo escuchar eso, porque Dios me ha mostrado eso también y lo ha abrazado, de que no tiene que haber denominación, y eso nos ha dividido, ¿verdad? Y Él nos dijo que Él quiere venir a visitar esta iglesia en un tiempecito. Es más, cuando usted diga, y dice, yo voy. Entonces, es una alegría mirar cómo hermanos están despertando a la pureza del Evangelio.
Pero te decía, la mayoría, hermano, han caído en el engaño. Y a causa del engaño, ¿verdad? Hay mucho daño entre los cristianos. Hay mucha división entre los cristianos. Y todos nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Hablamos un poco el domingo de esto, acerca de que entre los hermanos está ese debate de que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es bíblico, que eso fue añadido por la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús, otros no, que es en el nombre de Jesucristo, otros no, que es en el nombre de Jesús el Cristo, y etcétera, y etcétera. Y eso ha traído una confusión terrible. Pero cuando uno ha madurado, cuando uno está madurando y cuando uno ama la pureza de la palabra del Señor, uno se deja de estar hablando cosas de niños. Porque eso, hermano, de estar peleando por ¿cómo se dice?, fórmulas de bautismo, hermano, eso son niños. No importa que sean ministros, no importa que sean pastores, son niños en Cristo Jesús. No se les ha revelado Dios en esa parte. Amén, hermanos. Pablo fue bien claro, dijo, cuando yo era niño, yo también hablaba como niño y hacía las cosas de niños. Pero cuando ya fui grande, yo dejé las cosas que son de niños. Estar peleando por esas cosas son de niños. Hoy en día tenemos a hermanos de que, ¿cuál es tu denominación? Yo soy apostólico, yo soy trinitario, entonces no nos la llevamos. Imagínense lo que está sucediendo. Eso está sucediendo entre el cristiano. Entonces, se ha metido el engaño. No nos hemos alejado del verdadero evangelio, de la pureza de la palabra del Señor, por estar entreteniendo a los hermanos, por estar enseñándoles doctrinas humanas. Y eso ha causado daño a los hermanos, ha causado daño a la iglesia. Amén. Entonces, aprendamos de una vez, porque eso hablamos del bautismo, ¿se acuerda? Que dejamos en claro, ¿cuántos se acuerdan que dejamos en claro este asunto del bautismo? Aunque es amplio, con pocas palabras podemos aprender, en una forma sencilla podemos aprender y dejar de andar peleando. Hay que entender lo que es el bautismo. En vez, nosotros los cristianos, los que nos creemos grandes, maduros, en vez de alegrarnos porque un hermano viene a las aguas del bautismo, nos empezamos a ir a nomás en qué lo bautizamos. Eso no sirve. Y si tú vas a una iglesia, eso no, aquí te tienes que bautizar de nuevo, porque ese bautismo no vale, no sirve. Hermano, y traemos confusión a los pobres hermanos nuevos. Amén. Yo por eso les dije que uno tiene que tener cuidado y uno entender. Ahora de una vez entiende, hermano, lo que es el bautismo en agua, para que tú les ayudes a estos hermanos y tú no pelees, sino que tú edifiques a los hermanos. Amén, hermanos. Si tú sabes que ese hermano se bautizó, fue a las aguas del bautismo y lo bautizaron en el nombre de Jesús, tú le des gloria al Señor y le digas, qué bueno mi hermano que se bautizó. Si lo bautizaron en el nombre de Jesús el Cristo, gloria al Señor. Si lo bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria al Señor. Tú te vas a gozar con Él y lo vas a seguir animando, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando uno ha entendido, hermano, el agua, el bautismo en agua es simplemente una señal. ¿Una señal de qué? Una señal de que Dios ha terminado una vida vieja en ti y ahora va a iniciar una nueva vida en ti. Así de sencillo, hermano. El bautismo en agua es una señal de que se acabó la vida vieja que tenías y que ahora entras a una vida nueva. Esa es una señal de que tú has creído en Cristo Jesús, una señal de que tú le has dado tu vida a Cristo Jesús, una señal de que ya no le perteneces a este mundo, le perteneces a Dios, y por eso vas a las aguas del bautismo para decir, me acabé, me morí con Cristo, pero también con Cristo resucité, y aquí estoy para vivir a Cristo. Eso es todo. Eso es todo. Amén. Pero los hombres han metido de que en el nombre de Jesús, de que en el nombre de Jesús el Cristo, de que en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, ya entendimos que más que meterlos al agua en ese nombre, es meterlos a esa persona. El nombre de Jesús es un nombre. El nombre de Jesucristo
es un nombre. El nombre de Jesús es el nombre. El nombre de Jesús el Cristo es un nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un nombre. Es la persona misma de Cristo, hermanos. Bautizarlos es sumergirlos, es meterlos, es empaparlos, es hacerlos uno con Cristo. Esa es nuestra tarea, hermano. No zambutirlos en tal nombre o en tal fórmula de bautizar a los hermanos, sino más bien meterlos a Cristo, a que los hermanos sean metidos en Cristo y vivamos toda la vida de Cristo, hermano. Déjame mostrarte con la Biblia de que el bautismo en agua es simplemente una señal de que la vida vieja se acabó y que ahora empiezas una vida nueva. Para que la Biblia es bien clara, vamos a Primera de Pedro, dice la palabra que entre 2 o 3 testigos consta todo asunto. Amén. Entonces te voy a mostrar 2 testigos para que tú veas que estamos hablando la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando aún una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Diga, 8 fueron salvas por agua. Ahora, ojo bien, fíjese, estamos diciendo que el bautismo en agua es ¿qué? Es solo una señal. ¿Una señal de qué? De que usted fue salvo. De que usted ya lo salvaron de una vida antigua que tenía para que ahora viva una vida nueva. Y es una señal, y Pedro lo va a aclarar. Versículo 21, fíjese, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjate, ahora nos salva. Pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Lo entiendes? Y nos ponen el ejemplo de Noé. Fue salvo por agua. Y claro que Noé iba en una arca, ¿sí o no? Y dice que fueron su familia, se salvó a través del agua. Pero ellos iban en una arca, la cual es Cristo. Amén, hermanos. Pero fueron salvos por agua. ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Acuérdense que vino un juicio de Dios a esta tierra. Dios con un diluvio terminó a la humanidad, terminó una antigua manera de vivir y ahora van a empezar una nueva vida, ahora en Cristo, en Dios. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Lo están captando? Y para eso nos ponen el ejemplo de que es un bautismo en agua, como un ejemplo, un bautismo en agua, donde se acabó aquella vida y luego empieza otra vida nueva. ¿No lo pusieron acá en el pequeño drama que nos hicieron los niños, no? Como Dios hizo juicio y así Noé vivió una vida nueva con toda su familia. Pero a veces nosotros vemos los dramas y, ¿sí me entienden? No sé si lo alcanzan a mirar. Amén. Mire primero a los Corintios capítulo 10 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí entiende? ¿Qué es el bautismo en agua? Una señal. ¿Una señal de qué? De que Dios ya los había salvado de Egipto y ahora los lleva a una vida nueva, a una tierra nueva. Es una señal de que aquello ya se quedó atrás y hoy una nueva vida en Cristo. Así de sencillo.
No te tienes que quebrar la cabeza. Pero es que, pastor, la Biblia dice que en el nombre de... Hermano, ya entendimos. Seas tú bautizado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, el Hijo. Eres bautizado. Gloria al Señor, hermano. Es una señal de que tu vida vieja se acabó. Dios te salvó y estás dando testimonio de tu fe en Cristo Jesús, de que ahora vives una vida nueva en Cristo. Así de sencillo, pero somos tan complicados nosotros. ¿Verdad que es tan sencillo? Cuando uno es sencillo de corazón también no somos tan complicados. ¿Quiere decir que el que está bautizado en el nombre de Jesús está mal? ¿El que está bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu está mal? No, está dando testimonio de su fe en Cristo Jesús. De que en Cristo Jesús murió y que en Cristo Jesús resucitó. Murió a la vida vieja, vive a una vida nueva en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y por eso Cristo murió por todos, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sigue diciendo. Esto es bonito, hermanos. Cuando uno... Cuando a Dios le revela a uno su palabra, uno entiende a Dios y no anda discutiendo, hermano. Entonces, con esto en mente, nosotros recordemos lo que Pablo termina diciendo en el capítulo 3, que los que somos bautizados en Cristo, somos revestidos de Cristo y somos uno en Cristo. Porque a todos fueron bautizados, ¿sí o no? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ser bautizados en Cristo, ser revestidos de Cristo para ser un cuerpo en Cristo. Somos metidos en Cristo, somos revestidos de Cristo para ser miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Eso es la realidad del bautismo. Amén. Entonces regresemos a Gálatas para introducirnos con esto en mente. Ahí Pablo le dice, ya no hay pues judío, ya no hay pues griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay mujer, ya no hay hombre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu, hermano. Ahora bien, fíjese cómo entra Pablo, ya diciendo, son hijos. Y si son hijos, son herederos. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibásemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces miremos lo que el apóstol Pablo les está mostrando a los Gálatas en este capítulo 4. Les va a mostrar que una vez vino la fe, una vez vino Cristo, hermano, la ley que se terminó. Y que todos los que son de la fe en Cristo Jesús tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu todo inclusivo, hermano, donde están todas las riquezas de Cristo para que ahora vivan por ese Espíritu y disfruten las riquezas de Cristo. Amén, hermanos. Un espíritu que no solamente los hace hijos de Dios, un espíritu que no solamente los engendra, sino que un espíritu que los lleva a ser hijos maduros, un espíritu que los lleve a la plena afiliación para que reciban la herencia, es decir, lleguen a disfrutar en vida a Cristo Jesús, hermanos. Las riquezas, la herencia que Dios tiene para nosotros es Cristo. Ese es
Cristo en nosotros, esa es la esperanza de gloria. Él es tu riqueza, hermanos. Él es la buena tierra. Él es el Espíritu prometido, hermanos. Él es la simiente. En Él está nuestra bendición. La herencia de Dios para nosotros es de que lleguemos a disfrutar a Cristo. Vivamos a Cristo para que estemos listos para su venida. Que Cristo esté creciendo en nosotros. Eso es disfrutar nuestra herencia. Ahora bien, dice en el versículo 1 y 2, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Cuántos saben que todos nosotros como hijos de Dios somos herederos? Pero para recibir la herencia, ese es nuestro tema, para recibir la herencia hay que madurar, hay que crecer. Amén, hermanos. Y crecer y madurar, eso significa que estás disfrutando tu herencia en Cristo Jesús. Quedarte en la niñez, no estar creciendo en vida, que Cristo no esté creciendo en ti. Ahí está Cristo, pero está bien pequeñito. Cristo es tu herencia. Amén. Ya eres nacido de Dios, eres hijo de Dios y eres heredero porque tienes a Cristo ahí. Pero si no creces, si no crece Cristo en ti, pues entonces tú no estás disfrutando de tu herencia. Pero a medida que Cristo crece en nosotros, vamos disfrutando nuestra herencia. ¿Cuántos lo alcanzan a mirar? Si no, ahorita lo vas a ver con más claridad. Amén. La palabra dice, pero también te digo, entre tanto que el heredero es niño. Esta palabra niño en el original griego es teknon. Diga conmigo, teknon. Teknon nos habla de un niño recién nacido. Teknon, nenón, de nene. Hay muchos que están grandotes, tienen 20, 30 años de ser cristianos, pero son todavía nenones. Teknones, eres un nenito, eres un nenón. Pablo nos habla, mientras que el heredero es un teknón, es un nenón, es un nené, aunque tiene toda la herencia, no la puede disfrutar. Pero cuando vamos al versículo 6, si nos llevas allá, Berna, ahí aparece otra vez hijo, pero es diferente a mientras que el heredero es niño. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Aquí, hermano, hijo no es teknón, sino es huío. Y huío nos habla de alguien que ha crecido, de alguien que ha madurado y que es responsable de recibir su herencia. Amén, hermanos. Pablo entra, ustedes son hijos de Dios, pero les quiero decir esto, que mientras que el heredero es niño, ustedes son herederos, ¿sí o no? Pero quiero decirles esto, mientras que son herederos, mientras que son niños, aunque lo tienen toda la herencia, no la pueden disfrutar porque son teknones. Pero cuando lleguemos a ser huíos, hijos maduros, entonces se nos da la herencia. Amén. O sea, disfrutamos pues de la herencia. Fíjate, Pablo siempre fue bueno para hablar metáforas, como lo hizo el Señor Jesús. Él dice que sin parábolas él no hablaba. Fue el mismo hablar del apóstol Pablo. Hemos venido mirando sus cartas que siempre él estaba hablando en metáforas. Siempre él ponía, él para explicar algo espiritual, él nos mostraba algo acá de abajo. Un ejemplo literal para que tú entiendas espiritual. Entonces, cuando Pablo está hablando de la herencia, cuando nos está hablando de ser herederos, ¿verdad? Nos lleva pues a cómo se llevaba a cabo la adopción aquí abajo. Muchos de nosotros los cristianos todavía no entendemos lo que es la adopción. Muchos predicadores hablan de la adopción y pues está bonito escucharlos,
porque es parte, ¿verdad? Verdad, pero la otra parte no encaja muy bien, porque ellos dicen que nosotros no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, pero que Cristo nos adoptó, nos trajo para Él, ¿verdad? Aplicando la adopción como en nuestros tiempos. Entonces, por eso le digo que es parte, pero parte no es verdad. Usted hoy va a entender que usted siempre ha sido hijo de Dios. Aunque caímos en las manos de Dios soberanamente, Dios así lo permitió, caímos en las manos de Dios, nunca hemos sido del diablo, siempre hemos sido de Dios. Nosotros los que somos de la fe en Cristo Jesús, por eso debe darle gracias al Señor. De que un día nos raptaron, nos robaron y nos llevaron con el diablo, ¿verdad? Y por eso parecíamos hijos del diablo, ¿verdad? Pero no significa que éramos hijos del diablo, siempre hemos sido hijos de Dios. Por eso cuando Jesús vino, dijo que Él conoce sus ovejas y sus ovejas oyen su voz, ¿sí o no? Conocen su voz. Cuando Él nos dijo, ¡hey, calle! Yo le dije, amén, ¿verdad? Creímos en su palabra, creímos en Cristo Jesús. Hoy lo vas a mirar cómo trabaja esto de la adopción. Y Pablo pone un ejemplo de la adopción literal para que entendamos la adopción espiritual. Mira, cómo era la adopción en el tiempo antiguo. Si tú lees cómo era la adopción, tú lo vas a entender, pero así rapiditamente te lo explico. Tú puedes ir al internet hoy en día y puedes poner cómo era la adopción en el tiempo antiguo y vas a ver que te van a llevar al tiempo de los judíos, al tiempo de los romanos, cómo ellos trabajaban esto de la adopción. Por ejemplo, cómo se hacía esto en el tiempo antiguo. Cuando el padre de familia tenía un hijo, acuérdate que en el tiempo antiguo se usaba mucho de la esclavitud, ¿sí o no? Los que eran ricos compraban esclavos para que trabajaran para ellos. Y tenían muchos esclavos. Entre esos esclavos había esclavos de confianza. Había esclavos que cuidaban los camellos. Había esclavos que cuidaban sus cosechas, cuidaban a sus otros esclavos, pero también había esclavos que cuidaban a los hijos de los amos. O sea, de que cuando nacía el bebé, cuando nacía el hijo del amo, del padre rico, lo que hacía esto es que lo agarraban y lo ponían en las manos del esclavo de confianza para que se los cuidara. Se le llamaba a este esclavo tutor, se le llamaba cuidandero, ¿ok? Para que ustedes entiendan lo que hizo Dios al meter a su pueblo a la ley. Dice que la ley fue dada como ayo, como un tutor, para cuidarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 4 dice, hasta que vino el tiempo. Por eso lo vas a aprender a hoy. Entonces, se le daba el niño al esclavo, al de confianza, como un tutor, como un ayo, como alguien que cuidara a ese hijo. Entonces, hermano, el hijo le obedecía al esclavo. Aunque este esclavo también tenía su familia y tenía otros hijos, él se criaba entre los hijos. Pero noten bien, aunque estaba entre los esclavos, aunque estaba bajo el cuidado de un esclavo, no significa que ese niño no era hijo del amo, dejaba de ser, no, era dado para cuidarlo y él era hijo de su papá. A ver, o sea, no era hijo del esclavo que lo cuidaba, sino hijo del amo, que era su papá, que lo llevó para... ¿Me explico, hermano? Ahora bien, allá estaba el niño, siendo cuidado. Ustedes váyanse rápido al pueblo de Israel. Dios los metió, son hijos de Dios, pero les dio la ley para que lo cuidaran por un tiempo. ¿Cuándo? Cuando el hijo estaba cuidado, llegaba el momento, fíjate bien, llegaba el momento
en que el padre de este niño lo miraba crecer. Lo miraba crecer y no había ni una edad como hoy. A los 18, a los 21 es mayor de edad. No, en ese tiempo no. No lo decidía la edad del muchacho, lo decidía el padre. El padre decidía cuando ya era tiempo de traerlo con el esclavo para afiliarlo a la familia, para que tomara responsabilidad y derecho de todo lo que tenía su padre, para que él disfrutara de su herencia, de sus riquezas. Pero era el padre el que señalaba el tiempo, decía, ahora sí mi hijo ya está maduro, ahora sí lo tengo que traer y lo tengo que afiliar, lo tengo que meter para que ahora sí eche mano de su herencia y sea responsable y la disfrute. Ahora es a los 18 y a los 20, aunque son unos niños, nosotros ya es mayor de edad. ¿A poco no es cierto que hay niños que tienen sus 20 años, son como unos niños todavía? Pero hay niños que son de 13 años y ya se ven maduros ellos. Pues en la vida cristiana hay gente que tiene 30 años y son niños en Cristo. Y hay quienes apenas tienen 4 o 5 años y luego se les ve su madurez. Amén. ¿Tú cómo te sientes? ¿Un tecnón? ¿Un nenón? Sí. Íbamos, el padre decía, este muchacho, ya creció y ya está listo para que disfrute su herencia. Él es heredero, ¿sí o no? Pero mientras que es niño y mientras que está al cuidado de allá, aunque es heredero de todo, no puede disfrutarlo. Llega el momento. Ahora, ¿qué sucedía en aquel tiempo cuando ya había crecido? No solamente le decía, ve, no, se hacía una ceremonia, se hacía una fiesta en grande para mostrar a su padre que su hijo ya había crecido y que ahora era digno y que ahora merecía recibir la herencia, merecía disfrutar la herencia. Ahora podía estar en la familia y tomar la responsabilidad en la familia. Entonces se hacía una gran ceremonia donde eran invitados muchos. En esa ceremonia el padre estaba enfrente, tú lo lees allá en tu casa, estaba enfrente y él, porque estaba deseoso por recibir a su hijo. Eso se llama adopción, pero noten que es de él. ¿Sí lo explica? ¿Sí lo explico? ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? O sea, porque esa es la adopción, así se daba la adopción en aquel tiempo. Entonces empezaba la fiesta y de repente entraban en esa parte donde le iban a traer al niño. O sea, el esclavo de confianza, el que tenía cuidando a su hijo, llegó el tiempo que el padre dijo, ya es el tiempo que me lo des. Mi hijo ya ha crecido y es digno de que disfrute su herencia. Entonces el esclavo entraba y le llevaba a su hijo y se lo entregaba. Aquí está tu hijo, te pertenece, ha crecido, ahora te pertenece para que viva contigo. Es el espíritu filial que el apóstol Pablo habla. Amén, hermanos. Ustedes tienen que estar viendo la película, lo que está sucediendo. El pueblo de Israel se metió a la ley, se les dio la ley para que los cuidara, pero iba a llegar el tiempo señalado por el Padre en que la ley tenía que entregar a los hijos de Dios, tenía que dárselos, tenían que darlo en libertad. Amén o no amén, hermanos. O sea, aquel hijo ya fue libre de allá para que ahora venga a la familia, a su padre, pero no como esclavo, sino como hijo, porque siempre ha sido hijo, nunca ha dejado de ser hijo. Eso es la adopción. La adopción para nosotros en este tiempo es diferente. Por eso no entendemos la adopción espiritual. Para nosotros, ¿qué es la adopción? ¿Qué es adoptar un hijo? Es recibir un hijo que no es tuyo, que es de otro, pero lo regaló en adopción y tú lo adoptas. ¿Sí o no?
No es engendrado por ti, lo recibes en adopción. Y con esto, con este entendimiento no alcanzamos a ver esa adopción, hermano. Por eso resultamos enseñando bien que no éramos hijos de Dios, pero de repente Dios nos adoptó. Hermano, no, la adopción tiene que ver con la madurez, con el crecimiento en vida, para que tú disfrutes a Cristo, tu herencia, hermano. Fíjate bien, el hijo pródigo. ¿Cuántos se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue y se malgastó parte de su herencia, ¿sí o no? Y fíjense bien la mentalidad. Cuando él regresó, él dijo, voy a regresar y ya no le voy a decir papá. Yo no tengo derecho. Le voy a decir que me trate como un esclavo, pero el padre lo trató como un esclavo. No, le dijo, tú no eres esclavo, tú eres mi hijo. Mira, léelo para que tú veas, hermano, en Lucas capítulo 15, versículo 21 al 24. Y esto es bien bonito. Yo le daba gracias al Señor, hermanos, porque siempre hemos sido hijos de Dios. Unos en el tiempo de la ley, pues fueron metidos a la esclavitud. Pero nosotros no estuvimos en ese tiempo, pero también nacimos en un mundo corrupto, esclavos al pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, en manos del diablo. Pero llegó el tiempo en el que el Señor dijo, ya es tiempo, y vino a salvarnos a nosotros, hermanos. Pero siempre hemos sido hijos de Dios, siempre hemos sido hijos de Dios, porque nosotros somos de antes. Nosotros fuimos criados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, hermano. Siempre hemos sido hijos de Dios. Los que somos de fe, siempre hemos sido hijos de Dios. Amén. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado. No éramos dignos, pero somos hijos de Dios. Aún todavía no somos dignos de ser llamados hijos de Dios por cómo nos comportamos, pero somos hijos de Dios, porque fuimos engendrados por el Padre, gloria al Señor. Pero el Padre dijo a su hijo, a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matémoslo y comámoslo y hagamos fiesta. Porque mi esclavo estaba, porque mi hijo muerto era y ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, gloria al Señor, hermano. Yo le daba gracias al Señor cuando usted, gracias Señor porque siempre he sido tu hijo. Soberanamente nací en pecado, nací en esclavitud del pecado, en un mundo corrupto, pero llegó el momento en que tú me llamaste. Y aquí estoy y soy heredero tuyo, gloria al Señor, porque tengo el Espíritu Santo, tengo la promesa, hermanos, pero ahora tengo que permitir que ese Cristo vaya creciendo en mí, para que yo vaya llegando a la filiación, vaya llegando a la plena adopción, a la adopción de ser un hijo que ahora, hermano, es responsable de las cosas de Dios, disfruta a Cristo. ¿Me estoy explicando? Regresemos a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora ya los va a cambiar, pues ya les explicó una metáfora de cómo era la adopción en aquel tiempo, y ahora les está diciendo, entiendan, Gálatas. Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿te acuerdas que el tiempo lo señala el Padre? No los años que vive el Hijo. El Padre dijo, es el tiempo, mi hijo ha crecido, mi hijo tiene que ser afiliado, que esté acá con la familia, para que disfrute de mis riquezas. Amén, hermanos. Pues llegó el tiempo porque el pueblo de Israel fue metido a la esclavitud, se le dio la ley por un tiempo. La ley solo fue por un tiempo. Y se tenía que terminar. Imagínense los que todavía quieren guardar la ley. Se acabó. Una vez vino Cristo, fuimos entregados a Cristo, hermano, para disfrutar a Cristo. Amén.
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Ya entendió lo que es la adopción, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora tienen el espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea que este espíritu que se nos dio es para que nosotros, hermanos, no solamente entremos en una intimidad con Dios, sino para que nosotros lleguemos a disfrutar, lleguemos al crecimiento, a la madurez, para que disfrutemos todo lo que es Dios, todo lo que es Cristo. La vida cristiana, hermano, entendamos, es un disfrute. Si tú no estás disfrutando, algo está mal en ti, tienes que venir a un arrepentimiento, porque Cristo es disfrutable, Cristo es vida, Cristo es vida. Ya la ley no tiene derecho de los hijos, el mundo no tiene derecho sobre nosotros, el pecado no tiene derechos de nosotros, somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo a los Gálatas para terminar? Pablo les está diciendo a los Gálatas, ustedes fueron justificados por la fe, Gálatas. Ustedes son hijos de Abraham, Gálatas, son hijos de la fe, son primogénitos de Dios, son herederos de Dios. Ustedes tienen el espíritu por el cual claman papito, y no solamente papito chulo, sino Padre, que ustedes también tienen una relación con Él y pueden experimentarlo, disfrutarlo. Ustedes pueden tomar responsabilidad ahora de la vida de Dios. Gálatas ya no le pertenecen a la ley los entregó a Cristo. La ley era un tiempo, nada más vino Cristo, se acabó la ley. Disfruten a Cristo, disfruten su libertad en Cristo Jesús, disfruten las riquezas de Cristo Jesús. Si tienen a Cristo, lo tienen todo. Eso es lo que les estaba queriendo enseñar. Nosotros también, hermanos, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el Espíritu todo inclusivo, para que nosotros no vivamos en una pobreza espiritual. Tenemos al Espíritu que es sumamente rico, Cristo de rico está en nosotros, para que nosotros lo disfrutemos, hermanos. Y disfrutar a Cristo del que vaya creciendo en nosotros. Disfrutar a Cristo del que vaya creciendo en nosotros, hermano. Que se vaya formando en nosotros a tal grado de que lo heredemos todo, para que estemos listos para su segunda venida, hermano. Yo te pregunto para irnos, ¿cómo está Cristo en ti? ¿Está pequeño? ¿O está medio joven? ¿O ya madurado? Como decía nuestro hermano Gilberto, ¿el Cristo que está en ti es el Cristo del pesebre? ¿O es el Cristo de 12 años? ¿O es el Cristo de 33 años y medio que murió en la cruz del Calvario? ¿Cómo está Cristo en ti? Cristo tiene que estar creciendo en nosotros hasta que nosotros alcancemos la madurez. Póngase de pie. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, con el cual fuimos engendrados. Somos los hijos de Dios. Tenemos que echarle mano al Espíritu, hermanos. Tenemos que echarle mano al Espíritu. Tienes que ejercitar tu Espíritu, donde mora Cristo como el Espíritu todo inclusivo, hermano. Recuerda que el ministerio del nuevo pacto no es un ministerio de letra, sino es un ministerio del Espíritu, hermano. Tenemos que echarle mano al Espíritu. Dice Pablo a los romanos que si nosotros ponemos nuestra mente en el Espíritu, ahí está la vida, ahí está la vida, ahí está el disfrute, ahí están las riquezas. Hermano, si nosotros, dice Pablo a los romanos, que si somos guiados por el Espíritu, que si vivimos por el Espíritu, que si caminamos por el Espíritu, llegamos a ser hijos maduros, llegamos a disfrutar, hermanos, la salvación de Dios en todo nuestro ser, hasta que Cristo, hermano, venga y seamos glorificados en nuestros cuerpos mortales, hermano.
Oh, tenemos que echarle mano al Espíritu que está dentro de nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias. Si tú has entendido algo, si Dios te ha hablado algo, hermano, levanta tu voz, ejercita tu espíritu, usa tu espíritu. Estas reuniones son espirituales. Dile: Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque ahora puedo entender lo que es la filiación, Señor. Ahora puedo entender que siempre he sido tu hijo. Soberanamente me perdí. Soberanamente, Señor, me hiciste nacer en el pecado, Señor, pero gracias porque llegó el momento, el tiempo en el cual tú me ibas a salvar, Señor, y traerme nuevamente a ti, Señor. Ahora estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, aleluya, y estamos aquí para disfrutar tu riqueza, Señor Jesús. Crece en nosotros, Señor. Padre, anhelamos el crecimiento en vida, Señor, y por eso estamos delante de ti, para que nos concedas este crecimiento espiritual, Señor, porque solamente tú puedes dar el crecimiento en vida, Señor. Por eso aquí estamos pidiéndote y echando mano de tu vida. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Yo sé que los has bendecido, yo sé que, Señor, Padre, llevan una bendición en sus corazones y han entendido tu palabra en esta preciosa tarde. Muchas gracias por esta tarde. Despídanos en paz, llévenos con bien y usted reciba la gloria por siempre. Y la iglesia se despide con un fuerte amén y un aplauso a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanos, terminamos.